Muy buenas tardes, sean todos y todos bienvenidos a su programa La Hora de la Historia. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante relacionado con los caudillos, esos personajes legendarios de la política latinoamericana, pero muy nos vamos a enfocar en los caudillos de la República Dominicana. Estos caudillos que han tenido una legión de seguidores y que tantos dolores de cabezas y alegrías han traído al pueblo dominicano desde el inicio de la República. Es un tema que realmente apasiona ya muchos, que esa era de los caudillos murió con Balaguer en el 2002. Ese tipo de líderes carismáticos que eran seguidos por sus ideas ya no existe en la República Dominicana. Hoy, 10 de octubre, pero del año 1858, inicia el proceso de independencia cubana con el Grito de Yara. Ese acontecimiento por Carlos Manuel de Céspedes, que inicia un día como hoy, del año 1868, que estaba pautado para iniciar juntos Puerto Rico y Cuba, y por eso es el parecido que vemos entre las dos banderas. Uno tiene que iniciarse en septiembre, el otro en octubre, pero eran dos pueblos que estaban hermanados para empezar un proceso de lucha en contra de los españoles. También acordarle que pasado mañana se cumple el 526 aniversario, el 526 aniversario, sí, de la llegada de los europeos a América, que muchos dicen celebrar, yo digo llorar, un genocidio en toda América, donde grupos étnicos fueron exterminados y otros diezmados y sometidos a las más grandes torturas y vejaciones. Eso es pasado mañana, lo del encuentro entre dos culturas, y hoy el 150 aniversario del Grito de Yara, allá en Oriente. Oriente, que es la región más histórica de Cuba. Todo empieza en Oriente, termina en La Habana, pero bueno. Fíjense, ya entra nosotros a nuestro tema, que son los caudillos. Los caudillos son estos personajes fuertes, carismáticos, con una ideología definida, que tienen seguidores. Aquellos que los siguen simplemente por sus ideas, por seguir ese hombre fuerte. Siempre, en la mayoría de los casos, fueron militares al principio, luego políticos duchos en la materia, y que tenían un carisma discursivo, un verbo de persuasión que hacían que muchas personas pudieran seguirlo. Cuando hablamos de los caudillos en la República Dominicana, debemos de hablar de Santa Anna como el primer gran caudillo militar, jefe de un sector importante, si no el más importante, que eran los ateros. Entonces, Santa Anna fue el hombre que controló ese sector de la A a la Z, sin dejar paso a nada, simplemente él controló. Fue el primer caudillo que podemos decir nosotros que tuvo la República Dominicana, un caudillo fuerte. Muchos dirán, Duarte, los trinitarios fueron caudillos. No, porque no se le permitió desarrollar un programa de gobierno y no tenía unos seguidores sólidos, sino que eran personas que eran veletas, que seguían de acuerdo a las conveniencias personales. Con Santa Anna, en la Primera República, va a nacer otro caudillo, que es Buenaventura Báez. Buenaventura Báez, que va a ser un caudillo de la Primera República y también de la Segunda República, porque Santa Anna termina con su dominio caudillista, podemos decir con la misma anexión. Si bien es cierto que le dieron ciertos poderes, pero eran unos poderes más nominal que reales. Y Santa Anna realmente no pudo volver a desarrollar ese liderazgo que tenía en el sector de los ateros. Entonces, después, en la Segunda República, vamos a tener varios caudillos. Mencionamos a Buenaventura Báez, que es un caudillo que viene desde la Primera República, pero en esa Segunda República vamos a tener un caudillo fuerte, que es el que va a rivalizar con Báez, que es Gregorio Luperón. Fíjense cómo esos primeros 15 años
de la Primera República van a estar dominados por esos dos grandes caudillos, Báez y Luperón. Báez va a tener su dominio fuerte hasta el año 1874, cuando cae el gobierno a los 6 años. Báez empieza un gobierno fuerte del 68 hasta el 2 de mayo de 1874. Cae Báez, aunque vuelve en el 77, pero fue un gobierno de meses. Ya Báez no tenía el arrastre que tenía antaño. Luperón se queda siendo el caudillo máximo de la República. A tal punto era el caudillismo de Luperón que desde el Partido Azul, que era el partido que él fundó y dominaba, cuando él toma el poder en el año 79, 1879, observen cómo él no gobierna desde Santo Domingo, sino que su poder es tan grande y su toma de decisión es tan precisa y decisiva que él mueve la sede de gobierno a Puerto Plata. Ahí crea la Junta de Crédito, una serie de organismos, y desde Puerto Plata gobierna. Y él se da el lujo de hacer modificar la Constitución y hacer periodo presidencial de 2 años. Y él es que va a elegir quién es que va a ser el presidente de la República. En ese primer gobierno elige a Meriño, Fernando Arturo de Meriño, que era un arzobispo, un orador extraordinario, pero que estaba bajo la tutela de Luperón. Fíjense que el decreto de San Fernando, ese decreto famoso que hace emitir Fernando de Meriño, por eso se llama el decreto de San Fernando, de fusilar a todo aquel que se levantase en armas contra el gobierno en el mismo lugar donde fuese encontrado sin juicio, un fusilamiento sumario en el mismo lugar. Todo eso tiene la aprobación de Luperón. Luperón entonces señala para el año 1882 con el dedo. Eso se parece mucho al PRI, el PRI, Partido Revolucionario Institucional, que es el partido que más ha gobernado México, que ahora perdió las elecciones de López Obrador, y que en el PRI no hay reelección. Como en México no hay reelección, tampoco en el PRI hay primarias. Simplemente el presidente tiene la potestad de señalar cuál es su sucesor. Eso hacía Luperón, señalar cuál era su sucesor. Y en el 82 pone a Lili como el candidato presidencial. Lili gana las elecciones y entonces en el 84 tiene que entregar. Ya en el 84 empieza a perder fuerza Luperón como caudillo, porque Ulises Cero Lili empieza a disputarle el poder, el liderazgo político, a tal punto que impone Lili un candidato por encima del candidato de Luperón, y ahí empieza entonces a desquebrajarse totalmente lo que es el liderazgo de Luperón. No que Luperón sale de la escena política totalmente, pero ya no era el caudillo indiscutible de la República, sino que ahí va a surgir Lili. Entonces Lili empieza un proceso de gobierno fuerte en el país y va a empezar a partir del año 87 una dictadura, un gobierno unipersonal que va a durar 12 años. Observen cómo Lili en esos 12 años es amo y señor de todo lo que se hacía aquí. Es un gobierno fuerte, de mano dura, que hizo avanzar mucho el país, hay que decirlo así. En ese gobierno caudillista y dictatorial de Lili, va a venir aquí el ferrocarril, la electricidad, ese ferrocarril que nos mientan a nosotros de manera nostálgica, que venía de Sánchez a La Vega y el de Santiago a Puerto Plata, que la estación principal estaba ahí donde está hoy el puesto de bomberos o la estación de bomberos de la ciudad de Santiago. Ahí estaba la central de ferrocarril, que cruzaba por dentro, por el Ingenio, por dice el barrio Duarte, que uno lo conoce más como el barrio de la Cacata. Todavía uno ve por ahí los vestigios de los antiguos rieles. Entonces en esos 12 años vamos a ver un gobierno fuerte. Nadie osó ponerse a Lili. Bueno, sí, Enrique de Marchena intentó hacerlo. Lili tiró un alfaire que él no iba a opinar. Marchena intentó, generoso de Marchena, intentó, dije que lo iba a hacer, y simplemente fue un ardí que usó Lili para observar quiénes se oponían
o quienes buscaban desplazarlo del poder, y usted ve cómo Marchena cae en ese gancho, como decimos, y es mandado a fusilar por Lili. Entonces esos 12 años van a ser fuertes en el país, pero todo tiene su fin. Y Lili, que venía granjeándose una serie de enemigos, un gobierno de mano dura, realmente se gana enemigos, porque hay abusos, hay decisiones que son muy fuertes, que hay que tomarlas para usted poderse mantener en el poder de manera permanente, y esto le fue granjeando a ese caudillo llamado Ulises Heró, que su nombre verdadero era Hilarión, y luego se hace cambiar el nombre a Ulises, y eso le va carcomiendo los cimientos al poder hasta que ese 26 de julio del año 1899, que coincide el 26 de julio con un hecho histórico también de Cuba, que es el asalto al cuartel de Moncada en 1953 por un joven llamado Fidel Castro y una serie de seguidores, eso fue en Santiago de Cuba, coinciden, claro, con una diferencia de 54 años. Entonces, ese 99, Lili es asesinado en Moca y van a participar en su muerte Jacobito de Lara, Ramón Cáceres y Horacio Vázquez. Aquí va a empezar un proceso realmente de inestabilidad política, pero con dos figuras fuertes. Dos figuras fuertes al principio y se va a unir una tercera. Fíjense, cuando muere Ulises en el 99, van a salir a las palestras públicas dos personajes, dos caudillos. Juan Isidro Jiménez, que ya había intentado derrocar a Lili con su embarcación La Fanita, un asunto que no dio prosperidad en el año 1897, y Horacio Vázquez, que es uno de los autores de la muerte de Lili. Fíjense que al principio ellos dos se unen, Juan Isidro Jiménez como presidente de la República y Horacio Vázquez como vicepresidente. Pero como dicen que un rejón no pueden haber dos gallos, tuvieron problemas y Horacio Vázquez ayuda a dar un golpe de estado al gobierno de Juan Isidro Jiménez. Y fíjense que yo digo dos gallos, un rejón, porque luego sus partidos, los bolos y los coludos, así se le van a llamar, van a ser representados por dos gallos. Un bolo va a representar el gobierno o el partido de los seguidores de Horacio Vázquez, llamados los boludos, y un gallo con la cola bien larga, parecida a un pajuí, va a representar el gobierno de Juan Isidro Jiménez Grullón. Entonces, esos dos van a empezar a debatir o a pelear por el poder. Entonces, que haber una sucesión, uno apoya al otro o uno apoya a unos seguidores. Morales Lenguasco es apoyado por Juan Isidro Jiménez Grullón. Entonces, esas dos figuras, desde el 99 hasta el año 5, van a disputarse ese liderazgo, ese vacío de liderazgo que dejó Lili a su muerte en 1899. A tal punto que entre ellos dos se fueron alternando en el poder, pero en el año 4, Morales Lenguasco, un sacerdote, toma el poder y lleva como vicepresidente de la República a un joven llamado Ramón Cáceres. Ramón Cáceres, luego Lenguasco, es un autogolpe de Estado, un autogolpe, intenta para desplazar a todo el mundo y quedarse él, es obligado a renunciar. Entonces ahí entra un caudillo fuerte que muchos dicen que fue un dictador, que va a ser entonces Ramón Cáceres. Observen cómo los gobiernos de mano dura en la República Dominicana, dentro de esa inestabilidad política, daban estabilidad. Lo vimos con Luperón, cuando toma el poder en el 99, decreto de San Fernando en el 80, con Fernando Arturo de Morillo, mano dura, de Lili también en los 2 años. Luego vino los 12 años de Lili, bien duro, pero fíjense cómo con Vázquez e Isidro Jiménez las cosas no están fuertes, ya un relajo, un quítete tú para ponerme yo, pero cuando llegó Cáceres en el 5, esto se sujetó. Entonces Cáceres forma la Guardia de Mont, con Cáceres se da el Tratado de Mondo Vivendi, se da también el Tratado Dominico-Americano, que luego los norteamericanos van a usar como pretexto para invadir y controlar las aduanas. Entonces Cáceres va a tener aquí una estabilidad que va a durar hasta su muerte en el año 1911.
Cáceres era tan amo y señor de la República, con su feudo, un caudillo hermano fuerte también, que hizo modificar la Constitución en el año 1908 para su escogencia como presidente, unas elecciones que todo el mundo sabía de antemano que él era ganador, e hizo que los periodos presidenciales se llevaran de 4 a 6 años. Eso lo hizo él. Hizo suprimir la figura de vicepresidente de la República, temeroso él de que él fue un vicepresidente que dio un golpe de Estado a su presidente para ocupar. Entonces, Cáceres va a tener un gobierno de mano dura hasta que en el año 1911, un 19 de noviembre, es asesinado por Luis Tejera, hijo del eminente historiador Emiliano Tejera. ¿Por qué lo mata? Bueno, Luis Tejera se creía el heredero, podemos decirlo así, del nombramiento como jefe del ejército. Y realmente se nombró a Sigfredo Victoria, lo que incomodó a Luis Tejera y llevó a planificar y llevar a cabo el asesinato del presidente. Dicen los historiadores que cuando Luis mata a Cáceres, lo persiguen, lo matan, y después de muerto vejaron su cuerpo, rajándole los pies, maltratándolo, y que cuando su padre lo vio, dijo, eso está en el libro Memoria de un cortesano en la era de Trujillo, de Balaguer, y también el libro Los Carpinteros, un ensayo sobre la Segunda República de Joaquín Balaguer también, que dice, bien muerto, pero mal matado. Entonces, a partir de Cáceres, empieza una inestabilidad política extraordinaria en el país que va a llevar a la primera intervención norteamericana. Claro está, la primera intervención norteamericana, es bueno entender, no se da por inestabilidad política que había aquí, porque en otros países de América Latina existía la inestabilidad política y ellos no intervinieron. Hay que entender que eso es un pretexto de Estados Unidos para controlar la industria azucarera. Miren que ya un año antes había intervenido Haití. Cuba no había que intervenirlo porque con la enmienda Platt del año 1902, Cuba estaba atado de pie y mano a merced de los Estados Unidos. Entonces invaden aquí, pero un asunto de que ellos estaban ya preparados para entrar a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial, perdón, y observen cómo en el 17 entran, y aquí inicia un periodo denominado la danza de los millones. El azúcar subió a precio extraordinario, y cuando deciden los norteamericanos salir de aquí, con el tratado Vicini-Burgo del año 22, Vicini-Burgo hizo un tratado el año 22 con los norteamericanos, y en ese tratado, simplemente, los norteamericanos decidieron salir del país, pero salen del país porque aquí no hay nada más que buscar, porque los precios del azúcar se habían desplomado. Se organizan elecciones y vuelve otra vez un caudillo al poder, repito, un caudillo al poder, que es el caso entonces de Horacio Vázquez, ya una persona de mucha edad, con muchísimos achaques, es el que va a ser elegido presidente, que en el 28 se va al 30 como gobernante, aduciendo sus acólitos que él no fue elegido, que él fue elegido mediante la Constitución que mencionábamos hace un momento del 8, donde Cáceres la hizo modificar para 6 años, y usted podrá decir, sí, pero la Constitución establecía que eran periodos de 4 años, pero lo que ellos establecen es que la Constitución se modificó en el 24 después de las elecciones, y partiendo de ahí, es verdad, Vázquez fue elegido con la Constitución del 8, que se modifique después que lo sea elegido es otra cosa, y eso fue lo que pretextaron sus seguidores para que él llegara al 30, para que entrara entonces en escena un dictador y caudillo también, llamado Rafael Leonidas Trujillo Molina. Señores, Trujillo fue un caudillo en todo el sentido de la palabra, porque no se desliga, usted puede ser un caudillo y un dictador, y Trujillo tuvo las dos facetas. Todos hemos de recordar ese gobierno de 31 años funesto, pero en esa época de Trujillo se van a forjar, 2 ya estaban nacidos, uno va a ser pieza clave durante los 30 años de la dictadura, 31 años, que va a ser Joaquín Antonio Balaguer Ricardo,
Y el otro caudillo fuerte del siglo XX también va a ser Juan Bosch, que aunque nació en el 9, hasta el año 36 no se fue al exilio. En el año 36 se va al exilio después de servir como funcionario en el gobierno de Trujillo. Por eso el cuento La mancha indeleble, que tanto hemos leído, que dicen, quítese la, que él llega a un gran salón, le dicen, quítese la cabeza y póngala aquí. Él dice, pero ¿y cómo quitar la cabeza? ¿Quién va a pensar? Olvídese, alguien pensará por usted. Y que dice el cuento que un momento él se logra escapar, y al final del cuento usted ve que dice, y estando un café tomándose una taza de café, vaga redundancia, con una camisa azul clara, entran dos personajes y dicen, y ese no fue el que se nos escapó. Dice que le entró un temblor en las manos y el café se derramó sobre su camisa, y por más que quisieron lavarla, nunca se le quitó la mancha, porque es una mancha indeleble. Eso es una autocrítica de Juan Bosch a su servicio al régimen tirano por 6 años. Por eso es la mancha indeleble. Entonces, otro caudillo, que va a ser el tercero de los caudillos de segunda mitad del siglo XX, va a nacer un 6 de marzo del año 1937, ahí en la Loma del Flaco, que va a ser José Francisco Peña Gómez. Que esos 3 caudillos que van a dominar la segunda mitad del siglo XX en la República Dominicana, 2 ya funcionarios de Trujillo, el otro nace 7 años después de la instalación de la dictadura. Muerto Trujillo, dicen mucho, bueno, hay una anécdota, algo real, Balaguer lo cuenta en memoria de un cortesano y otros historiadores también, que después, en el año 48, estando Balaguer en la Embajada de México, siendo embajador en México, llegó una orden de asesinar a Juan Bosch. Uno de los súbditos de Balaguer en la embajada empieza a decirle, Balaguer le dice, a mí no me interesa escuchar lo que usted quiera decir. Y Balaguer se hace el pendejo, como siempre se hacía, yo no me interesa escuchar eso. Y se hace el que no lo escuchó, pero claro, usted sabe, escuchando todo, pero haciéndose el loco. Y cuando se va, da aviso a las autoridades mexicanas y dicen que eso salvó la vida de Juan Bosch. Al el gobierno mexicano enterarse del complot de asesinar a Bosch en su país, alerta a Bosch, le da protección, y eso hizo naufragar el intento de asesinato de Juan Bosch. Entonces, podemos decirle nosotros que indirectamente a Juan Bosch le debe la vida a Balaguer en ese año 48, porque hay que acordarse que Cayo Confite, que fue uno de los intentos de invasión, porque Cayo Confite no se dio, Bosch estaba involucrado en él, más las críticas desde el exilio llevaron al régimen a entender que eso era una voz que había que callar. Pero bueno, muerto, también dicen que uno de los periplos de Balaguer a La Habana, hay una anécdota que dice que Bosch le proponía a Balaguer, bueno, quedarse, y Balaguer lo que dijo, Juan, hay que sentarse debajo de la mata a esperar que los mangos caigan solo, que se maduren y caigan solo, y le dio resultado a Balaguer, porque muerto Trujillo, Balaguer era el presidente desde el año 60, de agosto del 60, puesto por Trujillo para tratar de desviar, como hemos hablado en otro programa, las sanciones de la OEA, producto del atentado salido de Santo Domingo, ordenado por Trujillo y llevado a cabo por ese personaje siniestro de la historia y director del Servicio de Inteligencia Militar, Johnny Aves García, contra Rómulo Betancourt, el 24 de junio del 60. Entonces Balaguer fue hecho nombrado presidente. Lo cierto es que cuando ese martes 30 de mayo del año 1961 el sátrapa es asesinado en su periplo hacia San Cristóbal, hacia su casa de Caoba, Balaguer era el presidente y empezó a maniobrar para perpetuarse en el poder. Claro, no se le va a dar el caso porque en el 62 tuvo que irse al exilio el 7 de marzo hasta el 65 que ha de volver al país. Entonces, pero ya empieza a darse las bases para estos caudillos. Bosch vuelve en octubre del 61, después de 25 años de exilio. Acordémonos que Bosch se fue aquí en 1936 y empieza a organizarse la selección y a organizarse el PRD, que ya había sido fundado en 1939 en La Habana, Cuba,
pero que empezó a hacer vida política aquí a partir de esa comisión del 5 de junio del 61, encabezado por Ángel Miolán, Nicolás Filpo, entre otros, Silfa, entre otros. Entonces, empiezan esos caudillos. Peña Gómez, que era un locutor y maestro de escuela primaria ahí en San Cristóbal, en Cambita, San Cristóbal, se inscribe en el Partido Revolucionario Dominicano, quizás sin pensar ese joven que a la sazón contaba apenas con 24 años, el rol que iba a jugar en la historia política de la República Dominicana cuando decidió inscribirse en el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, vienen las elecciones, gana Bosch. Bosch es el caudillo indiscutible del Partido Revolucionario Dominicano. Balaguer va a fundar en 1963, junto a Augusto Lora, van a fundar el Partido Reformista, que va a jugar un papel predominante a partir del 66, cuando gana las elecciones. Entonces, Balaguer, amo y señor de un partido político, Juan Bosch, amo y señor de un partido político. Estos dos líderes van a gravitar en todas las decisiones que han de tomar esos dos partidos. Bosch hasta el año 73, cuando decide dejar el partido en manos de Peña Gómez, y entra entonces el proceso de caudillo de Peña dentro de ese partido. Aclarar que cuando Balaguer gana las elecciones, él tenía, podemos decir nosotros, una sombra en Augusto Lora. Pero ¿qué hace Balaguer? Simplemente lo desplaza y se queda como amo y señor de ese partido. Hasta el punto, Balaguer era amo y señor de ese partido, que él decidía quiénes eran candidatos y quiénes no. O sea, ahí nadie podía decir que yo aspiro a senador, yo aspiro a diputado, a alcalde. Balaguer decidía quién era candidato y quién no era candidato. Era un caudillo temido hasta por los militares. Dicen que cuando Balaguer, incluso en el año 70, nos acordamos nosotros, 71, cuando él en pleno transmisión nacional denuncia a Wessing y Wessing, y delante de todo el mundo, Wessing y Wessing es despojado de sus insignias, de su chamarra, en plena televisión. Hasta ese punto llegaba Balaguer en su dominio total del espectro político, militar y económico en este país. Bosch, decíamos nosotros, empezó a perder fuerza dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Ya él se dio cuenta que no podía dominar como amo y señor ese partido. Fíjense que Bosch, porque la gente ve ahora las elecciones que se dividían, las elecciones eran divididas. Las elecciones aquí congresuales en el 68 fueron divididas en el 66. El PRD no participó en el 70, tampoco Bosch llamó a participar en las elecciones. Y en el 74, cuando llamaba a no participar, le vinieron los problemas y él tuvo que renunciar al PRD porque él decía que ya no había cabida para las ideas que él había tomado, y eso yo siempre lo digo, a partir de su encuentro, su ideología, a partir de su encuentro con Ho Chi Minh. Mire, yo invito, y si alguien me dice dónde lo vende, me avisa, por favor, el libro Viaje a las Antípodas de Juan Bosch. Usted se cansa de buscar ese libro y no lo encuentra en ninguna parte. Que es el libro que narra el encuentro de él con el jefe vietnamita Ho Chi Minh. No sé por qué ese libro no lo reeditan, no lo dejaron de reeditar aquí, y realmente tengo años atrás de él y no lo encuentro. Si alguien, por favor, los que están escuchando y viendo el programa, sabe dónde está, pues por favor me lo hace saber, porque nos interesa tener ese libro en nuestra biblioteca. Entonces se va a Bosch, entonces empieza el dominio de Peña Gómez dentro del PRD. Podrán decir mucho, pero ¿qué dominio es este? Que él no fue candidato en el 78. Señores, para usted tener el dominio de un partido político, usted no tiene que ser candidato. Usted puede incidir de manera directa quiénes son los candidatos sin usted realmente ir por una candidatura directamente. Y fíjense que el año 78, que bien es cierto, en el 77, Peña Gómez tenía cierta afiliación hacia el gobierno, hacia la parte de Jorge Blanco, pero Peña Gómez jugó un papel fundamental en la victoria de Antonio Guzmán en el año 78. En el año 82 ni hablar de lo que puede hacer Peña Gómez para la victoria de Jorge Blanco. Primero, la nominación presidencial dentro de su partido y luego el gobierno de Jorge Blanco. Y él
siendo alcalde, o como se llamaba, síndico de la ciudad de Santo Domingo. En ese tiempo era un asunto grande porque no existía la provincia de Santo Domingo, que es una invención, podemos llamarle así, del año 2002. O sea, se promulgó una ley, se convirtió en provincia a partir del año 2002. Entonces, Peña Gómez va a empezar a gravitar de manera fuerte, a tal punto que Peña muere de un cáncer de páncreas el 10 de mayo del 98, siendo candidato. Peña Gómez tiene un poder tan grande dentro del PRD que cuando se produce el problema entre Lidio Jaques y Julio Mariñez, que podía llevar a la división del PRD por la candidatura, Peña simplemente dice, se quita usted y se quita usted, y Peña asume una candidatura por la alcaldía de Santo Domingo, estando realmente muy enfermo, y dicen muchos que ese esfuerzo es una campaña, ya usted sabe, bestial. Acuérdense que Peña venía de perder las elecciones en el año 96, lo desgastó tanto que le precipitó la muerte. No que le provocó la muerte, porque todos sabemos que un cáncer de páncreas es mortal por naturaleza. Ahí no hay forma de quimio, ahí no existen quimio, ni rayos, nada. El que cogió cáncer de páncreas simplemente espera la hora. Entonces le precipitó la muerte. Peña desaparece, pero observen que Bosch va a tener un dominio férreo del partido. Se dice ya que hasta el año 94. A partir de ahí ya se veía un Bosch enfermo. Un Bosch que él señaló a un joven que apenas tenía 41 años, 40 años cuando fue candidato, porque lo cumple año el 26 de diciembre, 40 años cuando llevó como candidato vicepresidencial Leonel Fernández Reina en el año 94. Todos nos acordamos del spot o de la foto de candidato de Leonel con un polochecito negro y su afrito. No se parece a nada al Leonel que vemos hoy, donde totalmente cambiado, no solamente por el paso de los años, sino por el poder político que ha adquirido. Fíjense que él, por encima de figura, de trascendencia, podemos decir nosotros que él marcó que él fuera el candidato, porque al llevarlo en el 94, él estaba señalando de manera quizá indirecta, ese es mi sucesor en el partido, y podemos decir que eso fue lo que hizo que Leonel Fernández en las elecciones internas del PLD en el año 95 le ganara con más de un 90% a figuras como Norge Botello, Temístocles Montaz, Euclides Gutiérrez Félix, que se veían como los herederos idóneos por la experiencia política, por la edad de Juan Bosch. Pero yo siempre he dicho que ese caudillo fue tan hábil que al elegirlo en el 94 simplemente selló el triunfo de Leonel en el 95. ¿Y qué no decir de Balaguer? Señores, Balaguer era tan fuerte dentro del Partido Reformista, que en el 96, cuando él se ve impedido de ser candidato, porque hay que acordarse del Pacto por la Democracia del año 1994, por la crisis electoral o postelectoral, que a Balaguer se acusa de fraude, y esa modificación a la Constitución del año 1994, el 14 de agosto, y que se dividieron los poderes, o sea, las elecciones del Poder Legislativo, pues se iba a hacer en el 98, y a Balaguer se le acortan 2 años y se llaman elecciones en el 96, y que el presidente de turno no podía reelegirse de manera consecutiva, sino que tenía que dejar pasar un periodo por el medio. Y miren qué hace Balaguer. El candidato de Balaguer no es Peinado, no le gusta Peinado, pero Peinado ya un líder un poco, o Peinado vio a Balaguer ya un líder desgastado, desfasado, y se le impuso en el partido. Craso error, porque como dice la canción, no estaba muerto, andaba de parranda. Él pensó que Balaguer estaba muerto y le salió el cuco, porque en primera vuelta el viejo no votó, dando una señal inequívoca de que no lo quiero. Peinado hace un papel vergonzoso, y en la segunda vuelta vota, y cuando dicen, ¿qué pasó, doctor? Que en la primera usted lo votó, dice que estaba dañado el ascensor en la primera vuelta.
Entonces la segunda, él votó. Era tan fuerte el liderazgo de Balaguer que con todos sus chachaques se presenta como candidato en el 2000 y queda un empate técnico con Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana, unas elecciones que va a ganar Hipólito Mejía con el 49% de los votos. Tenían que haberse ido una segunda vuelta porque una también de las reformas del 94 establecía, todavía lo está, que para usted ganar en una primera vuelta tiene que sacar el 50% más uno, lo dice todavía. Pero Balaguer decidió no darle el apoyo, no reeditar el Frente Patriótico del año 96 que llevó al PLD al poder y simplemente tuvieron que aceptar la victoria de Hipólito Mejía. Entonces Balaguer va a ser el candidato. Y todavía en el año 2001 seguía gravitando de una manera tal que el Congreso lo declaró padre de la democracia de la República Dominicana. Eso declararon a Balaguer. Y va a ser tan fuerte su presencia en el Partido Reformista que cuando él da el último suspiro, ese 14 de julio del año 2002, domingo, me acuerdo yo que iba camino a Cabrera, una excursión de la universidad, cuando me anuncian la muerte de Balaguer, me enteré a eso de las 6:30 de la mañana. Casualidad, también Peña Gómez murió domingo, pero Peña Gómez a las 10 de la noche y Balaguer en la madrugada. Los dos murieron domingo. Y con él desaparece, podemos decir nosotros, sin temor a equivocarnos, el Partido Reformista Social Cristiano. Podemos dar mucho decir, ¿cómo que desaparece, Alexander? Por él está ahí. Señores, eso es una entelequia. Eso es algo ahí para vender 4 letras cuando lleguen elecciones, pero el Partido Reformista, la opción de poder se fue con Balaguer, porque fue un caudillo tan fuerte que no dio paso a nadie, contrario a Peña, que como el PRD siempre fue un partido de grupo, Peña no pudo, aunque era el caudillo del partido, pero habían grupos que desarrollaban liderazgo paralelo. Claro, nadie osaba enfrentar a Peña Gómez, imposible, pero iban creando un liderazgo paralelo. También lo hizo Bosch cuando elige un joven en el 94, como decíamos ahorita, ya estaba dando un paso a un relevo, pero con Balaguer no hubo forma. El único fue candidato por el Partido Reformista Social Cristiano, que no fuese Balaguer, fue Peinado en el 96, le decíamos hace un rato, que llevó, me acuerdo yo, a Maribel Gasó como vicecandidata a la vicepresidencia, que fue una de las primeras mujeres, Maribel Gasó, una empresaria, que nadie se acuerda de ella aquí, pero fue la candidata presidencial, vicepresidencial del Partido Reformista Social Cristiano en el año 96. Por eso se olvidó, una empresaria, no era política más empresaria, y se olvidó de Maribel Gasó, se olvidaron todo el mundo. Entonces, miren cómo Balaguer no dio paso a nadie, y eso llevó entonces a que desapareciera el Partido Reformista como expresión de poder en la República Dominicana, a tal punto que hoy vemos un Partido Reformista fraccionado, que si usted une a las dos partes, no llegan a un 10 entre las dos partes. No, excúseme. Yo no sé sumar mucho, me excuso. Eso no llega a un 4 entre las dos partes. ¿Qué 10? Pues llegar a un 10 fueran hombres. Miren, señores, eso es una entelequia, pero realmente esa es la vida del caudillismo en la República Dominicana. Interesante tema realmente, que yo creo que algún día hay que escribir un libro sobre estos caudillos fuertes en la República Dominicana para que las nuevas generaciones conozcan quiénes fueron estos personajes y qué papel jugaron y qué grado de culpa, podemos decirlo así, de la degradación que hoy vive la República Dominicana tienen esos grandes hombres. Señores, ha sido todo un placer haber compartido con ustedes en el día de hoy, esperando que este tema sea de su agrado. Anuncio para la semana que viene un tema interesante que está en la palestra pública. La Corte Interamericana de Justicia le negó a Bolivia el derecho a negociar con Chile para su acceso al mar. Bolivia no tiene acceso al mar, y la semana que viene vamos a hablar de la Guerra del Pacífico y la repercusión que esta tuvo para Bolivia, que hasta el día de hoy sigue Bolivia sin acceso al mar
y todo eso se perdió en la Guerra del Pacífico, que es el tema que vamos a hablar para que podamos entender por qué Bolivia hoy en día reclama un acceso al mar. Vamos a ver el origen de esa pérdida la semana que viene, Dios mediante, cuando tratemos la Guerra del Pacífico en Sudamérica. Muchas gracias, pasen feliz resto del día.